Este vídeo va dedicado un poco al control de plagas urbanas, especialmente en locales comerciales. Estoy pensando sobre todo en hostelería y restauración, cafeterías, restaurantes y bares. Vamos a hablar un poco de las plagas habituales en ese entorno, en ese biotipo, si queremos llamarlo así, cómo tratarlas, metodología habitual y luego una última parte que va dedicada especialmente a los propietarios de esa clase de negocios para que sepan qué cabe esperar de una empresa de control de plagas, para que sepan distinguir una buena empresa de una mala empresa y para que en general no les estafen con el servicio. Con respecto al primer bloque, a las plagas presentes en los bares, la verdad es que es un espectro muy reducido. ¿De acuerdo? Es un entorno muy concreto, con unas condiciones muy artificiales, que beneficia a muy pocas especies de insectos. Por una parte están los blatodeos, las cucarachas. Ahí tenemos pues tres, básicamente, que aparecen en hostelería, que es la tela germánica, cucaracha alemana, cucaracha que es de vida interior, solo vive ahí dentro. La vamos a encontrar siempre detrás de las neveras, dentro de los arcones frigoríficos, no dentro, en los compresores posteriores, debajo de la cafetera o dentro de la cafetera, dentro de la carcasa de los lavavajillas, máquinas de hielo y cualquier otra maquinaria que libere calor, ¿de acuerdo? Por otra parte tenemos la Blata orientalis, cucaracha negra o cucaracha oriental, que procede del exterior, es incapaz de criar dentro, necesita condiciones totalmente opuestas a la Blatera germánica, necesita una humedad mucho más elevada, necesita frescor, o sea, temperaturas mucho más bajas, oscuridad y además convive peor con el ser humano, es decir, tiende a ser más huidiza y buscar sitios más silenciosos. De forma que siempre las invasiones proceden de arquetas cercanas al local. Entran o bien por huecos estructurales del edificio desde las bajantes, bien desde las arquetas del suelo, bien a través de la puerta del local, por debajo de la puerta, si no tiene burlete, procedentes de las arquetas de canales de segunda de agua, de aguas fecales, de aguas pluviales, transformadores enterrados, arquetas de telefonía y conexiones de cables, de cualquier entorno subterráneo que encontramos en la calle adyacente a la puerta. La tercera de las especies más frecuentes es la periplaneta americana, no muy frecuente en la zona centro de España, cada vez se la ve más, pero obviamente mucho menos que en las costas, porque necesita una temperatura menos extrema que en Madrid, una temperatura más constante, una humedad relativa en el aire mayor, es una especie tropical. Además tiene una actividad muy alta y realmente hablamos de un insecto muy complicado a nivel del cliente, porque les da mucha repugnancia. Es una cucaracha que se mueve rápido, que vuela, que tiene una vida vertical, que se va mucho por las paredes y los techos y demás, pero realmente es una cucaracha que no prospera en cualquier local. Además necesita generalmente un refugio cercano que sea el lugar de cría y no suele estar dentro de los locales. A veces ocurre que sí, pero no suele estar. ¿Por qué? Porque es un cucaracha de un tamaño grande y no caben en las pequeñas grietas que ofrecen los locales, de manera que no pueden esconderse con la misma efectividad que puede hacerlo la cucaracha alemana. Solemos encontrarla vinculada a fuentes de calor cercanas exteriores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues falsos techos con reactancias, compartidos con locales adyacentes, por ejemplo, que por ahí pasan. Nos encontramos pasando por pasacables y pasamuros desde y hacia los transformadores enterrados de las compañías eléctricas. Y también desde locales que tengan maquinaria, ¿de acuerdo? Y que estén cerrados, es decir, con no mucha actividad. No es una cucaracha que críe fácilmente en locales con un alto grado de ocupación. También tenemos la cucaracha de banda marrón, pero bueno, son otras especies que se ven poco y realmente el tratamiento es idéntico. Por otra parte tenemos los dípteros, las moscas y mosquitas, las moscas habituales que entran desde fuera y prosperan a base de comer y posarse sobre el género que tengamos, que básicamente la eliminación es mecánica, con insectocutores o insectocaptores, ya sean adhesivos o de electrocución, con aparatos, con lámparas de atracción. Y también la drosófila, que son las mosquitas pequeñas, cuyas larvas se desarrollan en los desagües de los suelos.
de manera que podemos tener auténticos enjambres en las cocinas. También requiere mucha humedad, de manera que este problema ocurre en zona centro poco y ocurre mucho más en la costa. ¿Qué hacemos con este tipo de plaga? Bueno, también habrá que hablar de los roedores, aunque, bueno, este es un tema que no ataca especialmente allí. Es decir, igual que la Vatela germánica es una plaga típicamente de hostelería, ni el musculus, el ratón común, ni la Ratus norvegicus, la rata gris, son especies que prosperen especialmente en esos entornos, de vez en cuando. Entrarán, pero bueno, se tratará de la manera habitual, a base de cebos o bien con trampas mecánicas, y desde luego no se puede considerar que sean habitantes habituales, un poco por las mismas razones. Van a comer, pero realmente sus lugares de cría son más silenciosos, tienen al ser humano un poco más lejos, no pueden criar, no pueden tener una camada dentro de un bar ocupado, eso no ocurre o no ocurre casi nunca. Con respecto a los métodos, pues hay dos corrientes, sobre todo hablando de cucarachas. Existen la pulverización, o sea, la administración de insecticidas de contacto en formato líquido para cubrir al propio insecto o bien las superficies por las que transite. Si le damos físicamente al insecto, morirá inmediatamente, claro, y si damos las superficies por las que transita, acabará intoxicándose a través de las patas, una cuestión puramente de fricción y de adherencia. Hay una variante de la insecticida de contacto más inmediata, que son los geles de contacto, que son muy viscosos, muy húmedos, y la cucaracha, cuando atraviesa un cordón, se utiliza para hacer perímetros, cuando atraviesa un cordón, se pringa las patas y esa adherencia inmediata genera una muerte muy próxima. Por otra parte tenemos la captura mecánica, que generalmente es adhesiva. Es una trampa que lleva algún tipo de atrayente, generalmente alimenticio, también hay variantes, feromonas, pero bueno, la cuestión es que tenemos un cartón impregnado en pegamento al cual acuden las cucarachas y se van quedando pegadas. Esto se utiliza más que para exterminar una plaga, se utiliza más para ubicarla, como monitorización, es decir, se hace para que nos chiven las trampas donde encontramos los bichos en diferentes lugares del local. Y luego el tercer método son los cebos insecticidas, es decir, un insecticida que está dentro de una formulación alimenticia y que necesita ser ingerido para ser letal. Que eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja básicamente es que podemos matar a los animales donde no se les vea. Es decir, podemos poner los cebos en zonas discretas de manera que desplazamos la población a zonas donde los clientes no la ven. Ha habido, digamos, una transición estos últimos años hacia los cebos, hacia los geles, desde las formulaciones líquidas, ¿no? Eso tiene varias razones de ser y no todas son técnicas, hay razones también espurias. Las razones técnicas son que la toxicidad es muy baja, se puede aplicar con gente allí, no hace falta respetar ningún paso de seguridad, de manera que uno puede ir allí a media mañana y realmente lo que molesta a los clientes es cero, porque no emite ningún tipo de olor, ¿de acuerdo? Esas son las ventajas, baja toxicidad y una coordinación muy fácil, no huele, no molesta. La desventaja, la cobertura. Las cucarachas no tienen unos sentidos muy potentes para la localización del alimento, es decir, no son animales que vayan a localizar el alimento lejos, de manera que cuando uno puntea gel en un local, tiene que hacerlo con bastante intensidad, es decir, los puntos tienen que estar relativamente juntos y hay que cubrir toda la zona, y es un trabajo bastante laborioso, cuando se hace bien, claro, cuando se hace bien. Generalmente se hace solamente en las zonas donde las trampas de monitorización nos han dicho que tenemos infestación, aunque lo habitual y lo mejor, no lo habitual, pero sí lo mejor sería hacerlo en todo el local. Con los insecticidas líquidos tenemos ciertas ventajas y desventajas. La desventaja obviamente es la peligrosidad tanto para el aplicador como para el personal de servicio. Tienen plazo de seguridad, tenemos que vaciar el local 12 horas, generalmente se hace a la última hora de la noche. La ventaja, la inmediatez y la cobertura. Desventajas aparte del olor, pues tiene otra, que es que no perdura el efecto demasiado, ¿de acuerdo? Porque se han prohibido muchas materias activas que eran mucho más duraderas en el ambiente, y es bueno que las hayan prohibido porque eran bastante peligrosas para la gente, y ahora las formulaciones que tenemos en el mercado duran poco. ¿Para qué sirve utilizar una pulverización hoy por hoy? Que parece que es algo antiguo.
Pues se utiliza básicamente para acabar, o más que para acabar, para disminuir drásticamente en un solo día, en una sola aplicación, en una sola intervención, el nivel de plaga. Disminuirlo hasta un punto en el cual sea invisible o poco visible. Eso tiene una ventaja y es que permite que el local no pierda su clientela y permite no verse envuelto en una denuncia. Es decir, no podemos renunciar a la pulverización en el punto y hora en que nos encontramos con clientes con infestaciones graves y tenemos que darle una solución inmediata. Es decir, está claro que con el líquido es difícil acabar por completo con la plaga, pero es muy fácil acabar con el 80 o el 90% de los individuos. Eso es muy fácil, ¿de acuerdo? Y de hecho lo más efectivo es utilizar pulverizaciones y gel, combinarlo según sea necesario, según el tipo de local. Pero habitualmente se tiende a los geles. ¿Por qué? Pues básicamente por una cuestión económica, porque un empresario rentabiliza a un aplicador mucho más cuando no se ve sujeto a horarios de cierre en los locales. No es lo mismo que un aplicador tenga un bar a las 12, otro a la 1, otro a las 2, a las 3 a las 4 no va a tener ninguno porque nadie cierra esas horas, que un aplicador poder tener haciendo hostelería todo el día. Antiguamente lo que se hacía es que los aplicadores hacían industria y el mercado residencial de pisos y comunidades de forma diurna y digamos que la hostelería se quedaba para las últimas horas, ¿no? O primera hora de la mañana o última hora de la noche, por una cuestión de plazos de seguridad y coordinación. Ahora, en cambio, la hostelería se puede hacer en cualquier momento, ¿de acuerdo? Eso es algo que beneficia eminentemente al empresario del control de plagas. Y el propietario quiere rentabilizar a su gente. No hay que llevar máscara, luego se gasta menos en EPIs, se gasta menos en equipo de protección individual. Y por otra parte también permite una eliminación de la plaga más discreta porque no moviliza a los insectos. Cuando uno pone gel no molesta a los insectos no cambian de posición, como si ocurre con el líquido. De manera que, bueno, el exterminio o el control será más lento, pero también es verdad que es más discreto. Desde la empresa se defiende mucho el uso de geles y yo lo defiendo también, me parece muy bien, pero de luego yo no puedo como técnico renunciar a métodos tan potentes como la pulverización o nebulización en según qué sitio, ¿no? Por ejemplo, ya no podemos utilizar, pero hay sitios en que es absolutamente necesaria. En hostelería, la pulverización, sobre todo de lacas, que nos permiten, como el disolvente que tienen es un derivado de la gasolina, como nos permiten pulverizarlo directamente sobre cables, pues tiene esa ventaja. Podemos tratar el interior de máquinas como fregaplatos, que son las máquinas que más plagas amplifican, o como interiores de cafeteras industriales, máquinas de hielo, arcones frigoríficos, etcétera. Podemos pulverizar el interior directamente y hacer una cobertura total en el interior. Es decir, en un momento muy corto, cubrir por completo el interior de una lavavajillas, matando cientos de individuos de una manera instantánea. A eso no se puede renunciar. ¿Por qué? Porque está claro que se puede acabar con gel, con esa plaga. Pero realmente tiene sentido a nivel sanitario dejar ese local en condiciones de infestación durante 1, 2 o 3 meses. ¿Tiene sentido permitir que esas cucarachas sigan contaminando la comida, sigan subiéndose a la comida, después de estar en el suelo, de estar en el interior de máquinas sucias? ¿Realmente tenemos derecho a eso solo por la comodidad de nuestro oficio? Pues no. Cuando son infestaciones severas, hay que coordinar un tratamiento inicial con plazo de seguridad, hay que reducir drásticamente la plaga y luego, a la semana o a los 15 días, se puede empezar con tratamientos con cebos, con gel. ¿De acuerdo? Cuando un cliente inicialmente no tiene una infestación grave o no tiene ningún tipo de infestación, lógicamente no tiene sentido utilizar líquido. El líquido yo no lo defiendo a capa de espada, pero lo que sí defiendo es el hecho de que los geles ni lo solucionan todo lo suficientemente rápido. Eso es bastante importante. Luego también hay que pensar que, por ejemplo, en falsos techos no podemos intervenir con geles, en falsos techos grandes. Ahí tenemos que utilizar, por ejemplo, aerosoles de descarga total para poder cubrir todo un falso techo lleno de periplaneta americana, por ejemplo, de cucaracha roja o cucaracha voladora, por ejemplo, o de platera germánica, y ahí no podemos llegar de otra manera. Por ejemplo, también con la cucaracha negra tenemos que pulverizar las arquetas que hay cerca de la puerta, pulverizar el interior, o bien también se puede utilizar geles en ese caso, geles de otro formato para cucaracha negra, pero evidentemente hay que acabar con los individuos relativamente rápido cuando el problema es serio.
De forma que, ya tocando un poco la perspectiva del propietario de estos inmuebles, del propietario de estos negocios, digamos, recomiendo lo siguiente. ¿Qué cabe esperar de un aplicador que viene desde fuera? Muy sencillo. Si tenemos una infestación grave, evidentemente no se fíen de una empresa que les vaya a hacer el primer tratamiento sin plazo de seguridad. Eso queda descartado por las razones que ya hemos comentado. Cuando venga una persona a hacer un tratamiento, ¿de acuerdo? No podemos permitir que solvente el trabajo en 5, 10 o 15 minutos. Eso no puede, es un trabajo bien hecho, no se puede tardar eso. Y vamos a explicar por qué. Cuando uno entra a un local tiene que hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo ideal sería pulverizar los perímetros de todo la piel del suelo. ¿Por qué? Bueno, hoy por hoy ya tiene poco sentido, pero nos evita un poco las invasiones de cucaracha negra. Tendría que abrir todas las tapas de todas las máquinas. Descubrir la tapa superior de la cafetera, abrir la tapa de los lavavajillas, correr todos los arcones y voltearlos, darle la vuelta a todas las neveras. Es decir, tiene que acceder a todos los motores. ¿De acuerdo? Si hay una infestación grave, los cubrirá con laca. Si no la hay, utilizará geles. Y si sospecha si la hay, utilizará trampas para situar la plaga. ¿De acuerdo? Pero en cualquiera de los tres casos, esas tapas se tienen que abrir. O sea, un aplicador sin destornillador no está listo para trabajar. No va a trabajar. ¿De acuerdo? Tiene que abrir todas esas máquinas. Tiene que situar trampas dentro, o gel, o pulverizarlas según el estado de la plaga. Tiene que puntear gel debajo de la barra por ambos lados. Estamos hablando de puntear gel en el lado interior de las barras. Es importante que esto se haga. ¿Por qué? Porque es algo que suele omitirse por comodidad del aplicador. Es bastante incómodo tener que puntear con gel el lado interior de una barra que está llena de platos, llena del vaso de las propinas, llena de copas, suele ser un espacio atestado y ese espacio hay que despejarlo, ¿de acuerdo? Eso es importante, que se haga también. Convendría pulverizar las tapas exteriores que están en el exterior del local. Pero eso es lo mínimo. O sea, una persona que venga y no haga perímetros, pulverización exterior de la fachada y de las tapas de las arquetas más cercanas, desmontaje de todas las máquinas, tratamiento interior de las mismas y cerrarlas, y barra por dentro y por fuera también, mostradores de la cocina si los hubiera, etcétera. O sea, esto se tiene que hacer, se tiene que hacer siempre. Si hay plaga, se hará con líquido. Si hay poca plaga, se hará con gel. Si no hay plaga, se hará con trampas, pero se hará. Esto tiene que hacerse siempre, ¿de acuerdo? No se puede aducir que como las trampas están vacías, pues no lo hago o me lo salto. No, no podemos caer en ese criterio. El propietario del local tiene que esperar que una persona tarde alrededor de una hora en hacer un local estándar. Un local estándar es un local de 80 metros. Aparte es que realmente no importa mucho la superficie, porque lo que importa es el número de máquinas. Y hay un paquete básico de maquinaria en un bar que está en todas partes. Es decir, forma parte de un paquete funcional. O sea, un bar no funciona sin cafetera, un bar no funciona sin máquina de hielo, sin lavaplatos, sin arcón botellero. Es así. Eso lo tenemos seguro. Probablemente tengamos, si tenemos cocina separada, tendremos pues, otro lavaplatos, etcétera. Entonces todo eso hay que intervenirlo. Tiene que tardar una hora. Si ven dos personas pueden tardar media hora, pero una persona tiene que tardar alrededor de una hora. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo, porque es lo que se tarda de verdad haciendo todo esto. El cliente está pagando el servicio. Y no sé, lo que no se puede hacer es esto que se hace últimamente, de decir que como no hay, pues solo reviso. Es que revisar implica abrir las tapas. Revisar implica coger el destornillador y hacer todo eso. De forma que, en cualquiera de los casos, haya o no haya plaga, cabe esperar un tiempo de servicio relativamente largo.